Amada Iglesia, quiero invitaros hoy a abrir la Biblia en Génesis capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 31 hasta el 2:3. Génesis 1, 31 al 2:3. Dice así la palabra del Señor, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y toda la obra que hizo, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a orar y pedir que el Señor nos hable. Padre, queremos pedirte en esta mañana, Señor, que tú nos des gracia de poder exponernos a tu palabra una vez más con corazones que sean tierra fértil, y que tú tengas en bien poder guiarnos por medio de ella, a transformarnos, Señor, según tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, seguimos nuestra serie del libro de Génesis, y esta mañana quiero hablaros del trabajo y el descanso. Ese va a ser el tema de esta mañana. Quiero hablaros un poco de esta dinámica entre el trabajo y el descanso. Quiero hacerlo en base al patrón establecido por Dios en la creación, en el cual claramente vemos que Dios trabajó 6 días. Todo el capítulo 1 vemos a Dios trabajando 6 días y luego Él descansó un día. Capítulo 1, Dios trabaja por 6 días. Llegamos al capítulo 2, versículos 1 al 3, y leemos, para sorpresa de todos, que Dios descansó. Dios descansó. Y este es un texto que no solamente nos va a hablar acerca de Dios, de quién es Él, pero también nos va a hablar acerca de quiénes somos y cuál es su voluntad para con nuestras vidas, porque este descanso de Dios en el séptimo día es clave, porque es el fundamento del cuarto mandamiento de la ley de Moisés, del Decálogo, en el que el pueblo de Dios se le ordena y se nos ordena guardar el día de reposo, conocido por el pueblo de Israel como el Shabbat. Me gustaría leer ese texto porque está muy relacionado a lo que acabamos de leer y me parece importante. Éxodo 20, del 8 al 11, lo vais a tener ahí en la pantalla. Dice en la ley, acordaos del monte Sinaí, los 10 mandamientos. Quinto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Cuál es la base del quinto mandamiento? ¿Cuál es la base? Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Notad que el mandamiento incluye 2 cosas. Primero, 6 días de trabajo. Eso es importante. 6 días trabajarás y un día de reposo. Más el séptimo día es un reposo para Jehová tu Dios. Dios establece este patrón a través de su propio ejemplo en la creación, y ahora ordena que su pueblo pueda además seguir su ejemplo en la rutina diaria. Él nos llama a nosotros también a trabajar por 6 días y a descansar por 1. Ahora bien, ¿por qué era importante este principio para el pueblo de Israel? ¿Por qué era importante para ellos entender esto cuando salieron de Egipto? Pues recordad que Israel había sido un pueblo esclavo. ¿Os acordáis? 400 años de esclavitud bajo la férrea mano del faraón. Poco después de la muerte de José, ya el faraón se levanta en contra del pueblo de Dios y ellos viven en un estado de esclavitud. Por lo tanto, para el pueblo de Israel, ellos experimentaban el trabajo como una imposición autoritaria de un dictador.
Para ellos el trabajo era una maldición. Tal vez alguno en este lugar puede decir, ah, ahí estoy yo. Bueno, para ellos era así. Para ellos el trabajo era una maldición y el descanso les era una realidad completamente desconocida. El pueblo de Israel no sabía descansar. Y si cabe, descansar es aún más difícil que trabajar. Lo vamos a ver en el transcurso del sermón. Descansar es más difícil para el hombre en su pecado que trabajar. Pero es muy interesante, cuando por primera vez Moisés va al faraón y le dice en nombre de Yahweh, deja salir a mi pueblo. ¿Os acordáis lo que hizo el faraón? ¿Os acordáis? Éxodo capítulo 5, versículos 7 al 9, lo voy a leer, porque vais a ver cómo vivía el pueblo de Israel en aquella época. Faraón enfadado con Moisés dice lo siguiente, de aquí en adelante no daréis paja, hablando con sus capataces que estaban encima del pueblo de Dios, dice, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan para sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Esa era la experiencia y la realidad que el pueblo de Israel estaba viviendo cuando lee por primera vez que Dios trabajó 6 y descansó 1. Y luego cuando llegan al 5.º mandamiento, ven al Dios que nos invita a descansar juntamente con Él. Es algo liberador, es algo asombroso. Hermanos, Dios quería santificar la visión que Israel tenía del trabajo y del descanso. Ese era el propósito de este libro. Quitar a Egipto del corazón de ellos e implantar un nuevo fundamento, a partir del cual crear una nueva sociedad, un nuevo hombre. Eso es lo que Él está haciendo. Y ahora en la dinámica del trabajo y del descanso. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta mañana. He estado orando, bueno, para el pastor es un trabajo. Llega el Shabbat y yo trabajo más que el resto de días, ¿no? Pero he estado orando para que el Señor santifique eso en nuestras vidas. La gran mayoría de vosotros pasáis horas, 40 horas o más diarias en el trabajo. Semanalmente estáis trabajando el tiempo entero y Dios quiere darte una visión bíblica de ese tiempo y de esa realidad en tu vida. Él desea que le conozcas en el trabajo, Él desea que le tengas a Él como ejemplo para que le veas y puedas emularlo en todo ese tiempo de trabajo. Pero de manera muy especial Dios quiere enseñarte a descansar. Porque si os dais cuenta, repito, el descanso es más difícil que el trabajo. El 5.º mandamiento nos habla del descanso en realidad. Sí habla del trabajo, pero es un mandamiento que llama a descansar. Loco, ¿no es verdad? En la ley no hay un mandamiento para trabajar, lo hay para descansar. Porque nos cuesta descansar. Veremos que lo que Dios hizo para llevarnos al Shabbat es algo inimaginable. El precio que Él tuvo que pagar para que nosotros podamos descansar. Pero de momento, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a ver a Dios trabajando y descansando y luego vamos a ver algunos ejemplos para poder aplicarlos en la vida diaria, tanto del trabajo como del descanso. A mí como pastor me encantaría que estuvieses atento. Me encantaría que si te das sueño y te vas a dormir, te pongas de pie. Si no te voy a apuntar, voy a decir tu nombre y te voy a poner de pie. No lo voy a hacer, pero sabes, hay sermones que son importantes y creo que este es uno de ellos. No va a ser el super sermón, pero va a ser un sermón importante. Hermanos, quiero empezar viendo a Dios trabajando, al Dios que trabaja y al Dios que está plenamente satisfecho con un trabajo bien hecho. Al Dios que trabaja y además está plenamente satisfecho porque el suyo es un trabajo satisfactorio. Versículo 31 del capítulo 1 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¡Wow! Imaginaos al Padre Celeste mirando todo lo que hizo y diciendo esto. Y fue la tarde de la mañana, el día 6. Y ahora el capítulo 2, versículo 1 empieza diciendo, fueron pues acabados, terminados, completos, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Por lo tanto, Dios terminó su tarea. Él la termina, Él la lleva hasta el final, todo está terminado, Él la evalúa y dice, este es un trabajo bien hecho, estoy plenamente satisfecho con lo que acabo de hacer. Solo esa imagen ya es preciosa.
Hermano, no sé si alguna vez has tenido una semana excepcionalmente productiva. Terminas la semana y dices, wow, esta semana sí que ha rendido. Pues Dios sí tuvo la suya. Dios tuvo una semana así. ¿Recordáis cómo estaban las cosas al principio? ¿Cómo era todo al principio? Al principio era todo como cuando tú abres aquel tastero que lleva años cerrado y tú lo abres y dices, oh Dios, esto es un caos desordenado, vacío. Bueno, vacío no, a veces está lleno nuestro, pero en el caso del principio era así y en completa oscuridad. Cuando todo empieza en el día 1, empieza así, con caos, con desorden, con vacío y con absoluta tiniebla. Y después de encender la luz, en el primer día, Dios dedicó la primera mitad de la semana a poner en orden todo el caos. Él ordenó todo aquello. Dejó que corriera el aire, echó las aguas a su sitio, vistió la tierra seca de alfombras verdes y la decoró con plantas y árboles frutales. Le tomó 3 días de intenso trabajo organizar todo aquel desorden y prepararlo para luego venir a llenarlo, a llenar todo eso, llenar el vacío. Los últimos 3 días Dios llenó el vacío. Luces en el firmamento, como cuando uno pone luces en el techo de la casa. Peces en el mar, aves en el cielo, bestias en la tierra. Y en la segunda mitad del 6º día Dios crea su obra prima, que es el hombre. Ese ser creado a imagen y semejanza de Dios para participar juntamente con Él del trabajo, para hacerle un compañero de laburo, darle autoridad, gobierno, para que pueda ser su representante y virrey en todo el orden de lo creado. Cuando Dios realiza toda su labor, termina diciendo, todo esto es excelente. Y no es para menos, ¿no es verdad, amada iglesia? Cuando tú lees el capítulo 1, dices, mira, tanto por el resultado como por la destreza que Dios mostró en cada acto creativo, y lo tenemos a nuestro alrededor y dentro y fuera de nosotros para verlo, es normal que todo muestre, provea a Él de mucha satisfacción. Por algunas razones que a mí me gustaría deciros solamente para glorificar a Dios en su trabajo, al Dios Trinidad. En primer lugar, Dios hizo un trabajo bien planificado. Dios no fue improvisando por el camino. No sé si a ti te pasa cuando trabajas que de vez en cuando arrancas pero no sabes cómo vas a seguir. Hermano, a mí me pasa el tiempo entero. Voy medio improvisando a veces por el camino. Dios no. Dios tenía un plan bien trazado desde la eternidad. Empieza con la materia bruta y va progresivamente aumentando en gloria hasta llegar al ser racional que eres tú, que soy yo. Todo está bien organizado, planificado, en orden. Dios lo lleva paso a paso. Hay una sabiduría insondable en todo el trabajo que Dios hace. Pero además es un trabajo eficaz. Mínimo recursos, máximo beneficio. No había nada. Y con el mero hablar, Dios lo crea todo. Eso sí que es eficacia. Él habla y las cosas vienen a existencia tal y como Él quiere que ocurran. ¿Qué padre de familia en este lugar no querría semejante eficacia en su vida, no es verdad? Dios muestra eficacia, Dios muestra destreza en todo lo que hace. Dios hace que lo difícil parezca fácil. En ese sentido, tú sabes, alguien que es diestro en lo que hace eso, ¿no? Que lo difícil parezca fácil. Mi oficina pastoral me la han reformulado y Luis Luque estuvo ahora trabajando en ella. Hermano, lo que ha hecho ha sido espectacular. Si queréis subir y ver cómo trabajó las maderas y yo digo, Señor, ¿cómo puede hacer eso? Además lo hace parecer fácil. Y hermanos, podrían pasar millones de siglos, yo sería incapaz de hacer eso. Pero la destreza hace que lo difícil parezca fácil. Y para Dios fue así. Dios crea como el que va paseando realmente, con el hablar y con el espíritu que está viajando sobre la tierra, paireando, ¿no? Como el águila que vuela y parece que no hace ningún esfuerzo mientras va por el aire. Y Dios habla y todo viene a existencia. Él hizo cosas muy difíciles sin apenas sudar. Job dice que lo que vemos es el susurro de Dios. Es lo poquito de su poder y con eso creó todo. Una destreza increíble, pero para colmo, y ahora te va a dar envidia del Dios Trinidad, y lo digo con toda reverencia porque amo
al Señor, Dios sintió un placer extraordinario en cada día laboral. Él es diferente a nosotros, ¿no? Nosotros esperamos que llegue el fin de semana para descansar. Trabajamos afanosos diciendo ojalá llegue el día de descanso. Pero Dios cada vez que terminaba un día de trabajo, terminaba diciendo, esto es bueno. Terminaba el siguiente día, esto es bueno, esto es muy, pero muy bueno. De modo que Dios disfrutaba del trabajo. Él disfrutaba de lo que estaba haciendo. Pero tal vez lo más importante es ver que Dios completó su obra. Él la llevó hasta el final. Él la completó. Ese es el énfasis del versículo 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios terminó su obra y tal vez sea en este punto donde Él es más diferente que tú y yo. Él es más distinto. Hermano, no sé si tienes tú una lista de tareas diarias o semanal y le vas poniendo V cuando vas terminando. Pregunta, ¿ha habido algún día en tu vida en el cual todas las Vs estén puestas? Oh, hermano, yo soy sincero, llego al final del día con un montón de cosas que quería haber hecho y que sencillamente ahí se han quedado. Ya está, llegará otro día y la misericordia del Señor se renovará para que me levante y siga trabajando. Pero Dios terminó su trabajo. Y sabes, hay un sentido en el que Dios nos ha creado para, como dije antes, ser partícipes con Él del trabajo. Él nos creó a su imagen y semejanza y nos dijo, señoread sobre la tierra. Hacedlo. Trabajad conmigo. Él nos dio en primer lugar el trabajo manual. Capítulo 2, labrar la tierra. Por lo tanto, Dios honra el trabajo manual, el trabajo físico, para mostrar su gloria a través del hombre que está trabajando con los músculos de su brazo. Ahí hay gloria de Dios. Pero Dios también crea el trabajo intelectual y hace de nuestro primer padre un biólogo para que enumere los animales y les clasifique. Eso se llama taxonomía, lo estuve estudiando, no lo sabía. Y dije, taxonomía, qué guay. Eso significa clasificar los animales en su especie y darles nombre. De modo que veis que Dios crea el trabajo manual, Dios crea el trabajo intelectual para que ambos sean dignos, ambos sean nobles delante de Él y Dios trabaja haciendo de nuestro trabajo un lugar digno. Él nos da el ejemplo de que el trabajo puede y es un lugar digno. Por lo tanto, amada iglesia, el trabajo no es una maldición, el trabajo es un don, el trabajo es una gracia. Dios desea que recibamos nuestro trabajo como una fuente, ojo, ahora esto va a ser loco y revolucionario, como una fuente de alegría, de provisión y de buenas obras. Dios desea que recibamos de Él el trabajo que Él nos ha otorgado como una fuente de alegría, una fuente de provisión y una fuente de buenas obras. Eclesiastés 2:11 dice el sabio, mira qué bíblico es esto y qué importante es. Dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Solamente Dios puede llevarnos a ver nuestro trabajo de este modo y experimentarlo de esta manera. Amada iglesia, si Dios se ha trabajado de este modo y Él desea que nosotros también podamos emularle y seguir su ejemplo, quiero daros algunas aplicaciones prácticas bien directas y bien sencillas que quiero que os llevéis a la casa hoy. En primer lugar, ¿cuál es la lección de este sermón? Trabaja. Trabaja. Trabaja delante de Dios y no de los hombres. Trabaja como si tu Señor fuese el Dios Trinidad. Tu jefe es Él. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo en el lugar de trabajo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, no la del jefe, no la mía, la de Dios. Yo no sé si eres empleado o si eres jefe. Si eres jefe, tienes un jefe por encima de ti. Si eres empleado, tienes un jefe por encima de jefe. Pero de todos modos, para todos el jefe aquí es Dios. Y en el trabajo, ¿qué nos dice? Haz mi voluntad.
Es mi voluntad la que tienes que hacer. Yo soy el que manda en este lugar de trabajo. En este taller soy yo el que manda. Y tú tienes que trabajar como para mí. Hermanos, siempre que estemos en condiciones de trabajar debemos hacerlo. Siempre. No está bien vivir de las ayudas del gobierno. No está bien. Y no quiero decir que no esté bien recibir ayudas del gobierno, pueden haber razones justificadas para recibir esas ayudas, pero siempre que puedas trabajar, es pecado no trabajar. Tampoco está bien vivir de terceros cuando llegas a determinada edad y ya eres apto para hacer tus labores. El cristiano es llamado a trabajar, sabiendo que al hacerlo está sirviendo al Señor. Muy por encima de todo jefe terrenal, como dije, sabemos que Cristo es el Señor. Y la iglesia es llamada a confrontar a aquel que no actúa de ese modo y llamarle al orden. Según el Tesalonicenses 3, del 9 al 12, lo dice con claridad el apóstol Pablo. Estos versículos son muy notables y hablan del orden que la iglesia tiene que tener en este sentido. Según el Tesalonicenses 3, 9 al 12, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto está en la Biblia así. Míralo. Tampoco coma, porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Oh, hermanos, gracias a Dios eso no ocurre en la sociedad actual, ¿no es verdad? Vivimos en una sociedad donde eso no pasa. Yo no sé de nadie personalmente que esté viviendo así, de este modo, no es una indirecta a nadie. De otras cosas, porque no hago eso, pero puede ocurrir. Puede ocurrir que haya gente en esa condición. Pues, ¿qué dice Pablo a esos que están en esa condición? Le dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. ¡Wow! Por lo tanto, hermanos, primera lección, trabaja. El que pudiendo trabajar no trabaja, peca. Segunda lección, bien sencilla, está bien. Trabaja con diligencia y ahínco. No solo trabaja, pero da el máximo en tu trabajo. Trabaja con firmeza. El patrón bíblico es claro, son 6 días de trabajo y 1 de descanso. Fijaos que no es al contrario, no son 6 días de descanso y 1 de trabajo. Tampoco son 5 días de descanso y 2 de trabajo. Que tampoco son 4 de descanso, 4 de trabajo para descansar 3. Sabéis que eso es lo que el gobierno quiere hacer ahora en este país, ¿no es verdad? Quiere hacer eso. El patrón bíblico es claro. El patrón son 6 días de trabajo y 1 de descanso. Ahora tú me podrás preguntar, pastor, entonces, ¿qué hago si en mi trabajo yo tengo 2 días de descanso y no 1? Bueno, excelente, tienes un día para poder trabajar en aquello que te falta. Entonces ese día que tienes extra de descanso es un día que debe ser enormemente productivo. Quiero decir, si tu trabajo es manual, ese es el día de trabajar con tu mente, de leer buenos libros, de escuchar buenos sermones, de hablar con tu familia de verdades profundas. Si tu trabajo es de orden intelectual, y ahora me tiro piedras a mí mismo, ese es un día donde tienes que intentar hacer trabajos manuales. Claro, que el Señor te ayude, te llene de su espíritu y te dé gracia, o para mover tu cuerpo, salir a correr. O, ¿por qué no? Ese es un día para servir, trabajando para Cristo. Sirviendo a tus hermanos, preguntando qué necesitan. Hermanos, el patrón bíblico es claro y estoy siendo bíblico. El patrón es 6 días trabajar y 1 descansar, y debemos ceñirnos al modelo que Dios mismo nos otorga. El creyente debe trabajar con diligencia. Los cristianos debemos ser los ciudadanos más diligentes en nuestro trabajo porque servimos al Señor y no a los hombres. El trabajo que Dios nos ha dado es un lugar para buenas obras, donde queremos ver más que solo la productividad, donde estamos con gente a nuestro alrededor que necesita que les sirvamos, que les amemos, que proclamemos a Cristo. ¿Cómo no vamos a estar atareados no solamente por buscar la productividad terrenal, sino para también estar pendientes de hacer tesoros en los cielos en la medida en la que estamos en el ámbito laboral?
Pero no solamente eso, hermanos, el trabajo es el lugar donde el Señor forma nuestro carácter, nos hace más como Cristo, nos moldea, nos provee y nos bendice. Hay en la Biblia abundantes promesas para aquel que es diligente en su trabajo. Proverbios capítulo 21, versículo 5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Proverbios 22, 29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Proverbios 13, 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Por lo tanto, hermanos, una y otra vez la Biblia nos anima a luchar contra la pereza. Hermano, el que diga en este lugar que no lucha contra la pereza, miente. Es uno de los 7 pecados capitales. Todos luchamos contra la pereza. Una de las maneras de ceder a la pereza es hacer un montón de cosas que no deberíamos hacer para no hacer lo que tenemos que estar haciendo. A veces uno piensa, el perezoso no hace nada, ¿no? No es verdad. A veces el perezoso hace un montón de cosas alocadamente, pero no es diligente en aquello a lo que Dios le llama. Porque hacer aquello a lo que Dios le llama es como subir el Everest. ¡Wow! Eso es difícil. Pero la diligencia es necesaria en el trabajo. Finalmente debemos trabajar con sabiduría y con destreza. Hagamos planes, establezcamos metas, buscamos crecer en las habilidades que Dios nos ha otorgado. Continuemos constantemente aprendiendo en el proceso. Nunca lleguemos al punto de nuestras vidas donde pensemos que no hay nada más que aprender con otros. La verdad es que la sabiduría dicta que tengamos un corazón que está en continuo aprendizaje para poder desarrollar aquello que Dios nos demanda. Proverbios 20, 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Piensa en lo que estás haciendo, hacia dónde vas. Proverbios 10, 5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. No siempre se puede trabajar en todo, tienes que saber cuándo y cómo actuar. Uno de los versículos que a mí más me bendice es Eclesiastés 10:10. Me encanta, dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amoldado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. A veces cuando uno va avanzando en el camino se embota el hierro, ¿no es verdad? Se embota, nuestro conocimiento, nuestras habilidades se van embotando y tenemos que hacer más fuerza. Bueno, ¿qué nos dice aquí el predicador? Dice: mira, amola, ¿no es verdad? Hazle filo a tu herramienta para poder seguir trabajando. Claro, yo mientras preparaba el sermón me preguntaba, ¿cómo van a recibir esto aquellos hermanos en la iglesia que tienen trabajos tediosos, que les resultan insoportables? Algunos trabajos que dicen: pastor, bien, tal vez todo eso lo pueda hacer aquel que está en el puesto de trabajo para el cual ha estudiado, que disfruta o que se alegra en él, y yo, que me ha tocado este trabajo que me esclaviza, o este jefe que es tan insoportable conmigo, ¿cómo puedo yo trabajar de ese modo? Es una pregunta válida, ¿no es verdad? A partir del capítulo 3, el trabajo ha traído una serie de consecuencias que antes no habían. El hombre con sudor y con esfuerzo cogería el pan de la tierra. La mujer en su esfera laboral daría hijos y toda la crianza no sería sin sufrimiento. Pero tal vez tú estás en ese lugar donde dices: mi trabajo, pastor, usted no se imagina. ¿Tiene alguna palabra para mí? Sí, la tengo. Mateo 11, 28 al 30, no son mis palabras, claro, son palabras de Jesús. Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La pregunta que tienes que hacerte es: ¿quién me ha dado este trabajo? ¿Es Dios? ¿Dios es soberano? Claro que sí. ¿Dios me ha puesto en este lugar? Sí. Entonces, ¿qué yugo es el que tengo que llevar mientras estoy aquí?
en este estudio, bajo este jefe o en medio de estas circunstancias. Dios podría cambiarlas, pero no las cambia. ¿Por qué no las cambia? La pregunta es, ¿qué estás haciendo conmigo en ese trabajo? ¿Qué me estás enseñando en esta realidad? ¿Quieres hacerme perseverar en las cosas que me cuestan? ¿Quieres darme paciencia? ¿Quieres hacerme manso y humilde? Hermano, cuando nosotros recibimos el trabajo, por difícil que sea, de la mano de nuestro Señor, y entendemos que en ese trabajo es su yugo el que está sobre nosotros, acontece un milagro, y acontece de verdad. Su yugo es suave y es ligera su carga. Y entonces podemos vivir en ese trabajo, en una dinámica de aprendizaje y de quebranto. ¿Os acordáis de José de Egipto? José de Egipto trabajó bajo la dura mano de Potifar, general en la nación. Después fue encarcelado y colaboró como siervo en la cárcel. Yo no puedo imaginar un trabajo o una situación más difícil que la que José tuvo que experimentar. Pero el texto bíblico nos dice una y otra vez en todo el proceso que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y una de las cosas más fascinantes de la narrativa de José es que hay un día en la cárcel, hay un día donde él se acerca a los hombres que habían tenido sueños, el copero del faraón y el panadero, y les pregunta, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué está apagado vuestro semblante? Hermano, ese hombre tenía todo para estar deprimido por su trabajo, por todo lo que había vivido, por todas las injusticias. ¿Cómo podía José seguir pensando en los demás, sirviendo a los demás y con un espíritu tan afable después de tantos años de injusticia bajo trabajos insoportables? ¿Por qué? Porque José llevaba el yugo de Cristo. No era el yugo del faraón, no era el yugo de Potifar, no era el yugo del carcelero, era el yugo de Cristo. Y como él llevaba el yugo de Cristo en un trabajo difícil, ese trabajo fue usado para la gloria y honra del Señor y para el máximo beneficio de José. Llegó el día donde él salió de aquel lugar y Dios fue honrado en su vida. Si tú estás en un trabajo así, mira a Cristo, recíbelo de Él y sé manso y humilde de espíritu. Y vas a hallar descanso para tu alma. Amada iglesia, yo quiero ver a una iglesia que trabaje, porque el Señor es un Señor que trabaja y nos invita a emular al Padre. Jesús emuló al Padre, ¿no es verdad? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Nada hace el Hijo que no vea hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Claro, eso es muy único para Él, pero Él nos invita desde luego a seguir su ejemplo. Por lo tanto, hasta aquí el trabajo. Ahora vamos a hablar un poquito del descanso. Vemos que Dios, desde luego, trabaja por 6 días, lo hace de todas estas maneras, pero Dios también descansa. Cuando llegamos al capítulo 2, versículos 1 al 3, voy a volver a leerlos porque habla de ese descanso de Dios. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Y ahora, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Wow. Ahora, yo quiero que tú te imagines que es la primera vez que estás leyendo el libro de Génesis. Y tú estás leyendo el capítulo 1, donde se nos narra esa historia extraordinaria de la creación. Día a día, orden progresivo, perfecto, extraordinario, bello. Y de repente llegas al capítulo 2, versículo 1, y te das cuenta de que Dios descansó. Es como, ¿y esto? O sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué sentido tiene el 7º día? Y claro, lo primero que desde luego, por lo menos a mí, me viene a la mente es la pregunta, ¿por qué descansó Dios? O sea, ¿por qué descansó Dios? Cuando nosotros descansamos, en regla general, descansamos porque estamos cansados, pero Dios no descansó porque estuviese cansado. Lo vimos anteriormente. En efecto, para Dios fue muy fácil crear. Él, con su palabra y con su espíritu que
paseaba como un águila revoloteando, Él lo iba creando todo. Dios no estaba cansado. No, Dios descansó para enseñarnos algo a ti y a mí. Para enseñarnos algo acerca de la creación, para enseñarnos algo acerca del mismo, para enseñarnos algo acerca de cada uno de nosotros. Dios reposa el séptimo día y no solamente eso, Él reposa, Él para, Él se detiene y lo santifica, lo separa de todo el restante de días. Él dice, este día voy a parar y además va a ser un día especial. Santo es separado, es distinto. Un día distinto, pero no solamente eso. El texto dice que Dios lo santifica y lo bendice. En otras palabras, Él dice, este día va a ser un día separado y va a ser un día que va a tener una alegría, un gozo, una bendición, una plenitud que completará todo el restante de la semana. Este día va a mostrar algo, va a suplir algo, va a traer algo que hasta ahora no estaba. Y la pregunta es, ¿por qué descansó Dios? ¿Qué es lo que Él nos quiere enseñar? Toma nota. Desde luego Dios descansó en primer lugar porque Él terminó su trabajo. Pero en segundo lugar Él descansó para enseñarnos a ti y a mí que el trabajo y la productividad no son el fin último del hombre. Desde luego son bellas dádivas que el Padre nos ha otorgado, pero el fin último del hombre y de la creación es la adoración. Es la comunión, es la contemplación, es el descanso, es el deleite, es la mesa puesta y alegría alrededor de ella. El séptimo día nos enseña que el mundo es más bien un hogar que una fábrica, un templo más que una oficina de trabajo. El último día nos enseña que aunque Marta estaba haciendo algo muy bueno, muy bonito, desde luego fue María la que escogió la buena parte, la cual jamás le sería quitada. El fin último de todas las cosas, incluyendo nuestro trabajo, es decir, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El fin último, como dije, es el deleite, es el gozo, es el descanso. Y Dios separa el séptimo día para tener comunión con el hombre, para que el hombre pueda alrededor de la mesa disfrutar con Él. Eso es lo que Dios quería. Sabéis, en las narrativas de la creación de los dioses paganos, los dioses de la antigüedad creaban a los hombres para que trabajasen por ellos. Ellos no querían trabajar, por lo tanto hacían al hombre para que el hombre se dedicase a las labores que los dioses no querían hacer. Esas eran las narrativas de la creación de los paganos en Babilonia, en Egipto. Por eso Faraón hacía que todos hicieran el trabajo para él, ¿no es verdad? Pero fijaos qué interesante, aquí tenemos al Dios que trabaja y que después que termina su trabajo nos invita a nosotros a poder descansar y disfrutar juntamente con Él. Esto es de locos. Pero eso es lo que Dios está enseñando. Ese es el propósito del cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento Dios nos está llamando a tener comunión con Él, a disfrutar de Él, a descansar con Él, a alegrarnos con Él. Éxodo 20, del 9 al 10, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Pero ¿reposo para qué? Reposo para Jehová tu Dios. Esa es la idea. No lo que hoy en día se considera el ocio y las vacaciones. No. Reposo para disfrutar, para descansar y para alegrarte en Dios. No os preocupéis, voy terminando ya. Calma, quiero que descanséis. Pero bueno, si llegáis al final de este sermón, 10.000 años menos en el purgatorio. No, es broma. Justificados por la fe, hermanos, no os preocupéis. Pero... Hermano, de todos modos, una pregunta os hago. ¿Qué sentido tiene que la ley nos mande descansar? ¿Has pensado en eso? Como dije al principio del sermón, no hay ninguna ley que nos mande trabajar, pero hay una ley que nos llama al reposo. ¿No parece ridículo o absurdo? Uno pensaría, ¿quién no quiere hacer fiesta? ¿Quién no quiere descanso? ¿Quién no quiere poder parar? Pero fíjate, en el decálogo, en los 10 mandamientos, hay una ley que te dice descansa. ¡Wow! Dios consideró que era necesario darnos una ley, no que dijera trabaja, desde luego está incluido, 6 días trabajará, pero una ley que dijera descansa, para, detente.
¿Sabes por qué? Porque en el fondo a nosotros nos cuesta más descansar que trabajar. El descanso es más difícil para el hombre pecador que el trabajo. Lo vemos en la sociedad en la que vivimos. La mayoría de los conflictos familiares y los divorcios aquí en España acontecen en las vacaciones. Hay un aumento notable de índice de suicidios. Depresiones y ansiedades también se disparan cuando la gente se detiene por mucho tiempo, y los hay que locamente saltan de los balcones de los hoteles quitándose la vida. Es una locura. ¿Sabes? Nuestra sociedad no sabe descansar. Quiere parar, quiere el ocio, pero el descanso le es algo completamente desconocido. El hombre, yo no sé por qué quieren 3 días descansando y 4 trabajando si el hombre no sabe descansar. Pero claro, Israel no era distinto. ¿Os acordáis cuando Dios les dio por primera vez el mandamiento de descansar? Antes inclusive de los 10 mandamientos, cuando el maná caía del cielo y les decía, mira, el 6.º día os voy a dar el doble, coger el doble, se va a mantener, para que el 7.º no tengáis que ir a coger. Pero hermanos, había gente que salía el 7.º día para buscar el maná. Querían seguir trabajando, querían seguir adelante, no lograban parar. El pueblo de Israel se cargó el Shabbat de varias maneras. Primero lo desobedecía trabajando en ese día, y luego más adelante lo convirtió en un día insoportable, insufrible, lleno de tradiciones, lleno de leyes, lleno de mandamientos, haciendo del Shabbat un día peor que el restante de días, donde no podías ni siquiera encender un fuego. Era una locura. Hoy en día, mi padre estuvo allí fue donde Tel Aviv. ¿Dónde era? Jerusalén mismo. En los hoteles, el Shabbat, tú entras a un ascensor y automáticamente va parando en cada uno de los pisos para que tú no tengas que darle el botón. Eso es real hasta los días de hoy. Fijaos si no sabemos descansar, qué locos somos. O trabajamos o convertimos ese día en un legalismo insoportable, peor que los otros. Es increíble. Hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto descansar? ¿Por qué? A ti y a mí, ¿por qué es tan difícil parar? Lo voy a decir así, lo más sencillo que puedo, ¿vale? Porque desde que quitamos a Dios de nuestras vidas, el trabajo se convirtió en nuestro Shabbat, en nuestro santuario. Muchos de nosotros pasamos a encontrar en el trabajo la fuente de nuestra provisión, seguridad y más que eso, identidad. Nuestro valor último está ligado a la productividad y a nuestro avance en el trabajo. Claro, hay gente en este lugar que tal vez no lo reconozca de ese modo. Pero claro, tú tienes que evaluarte y ver por qué no logro parar entonces. ¿Por qué cuando llego al hogar, aún parando, no paro? Y cuando dejo de trabajar, sigo trabajando. ¿Dónde? ¿Cuántos de vosotros tenéis la capacidad de llegar a la casa a las 7 de la tarde cuando toca sentarse al lado de la familia y decir, no voy a ver el móvil más? Y si me llega algo del trabajo, se acabó porque llegó el momento de descansar. ¿Cuántos podemos hacer eso? Y hermano, cuando hablo de vosotros, hablo de mí porque me pasa lo mismo en la pastoral. Y en la pastoral es una tentación bárbara porque es gente, son problemas. Y tengo que mortificar esas formas de orgullo en mi alma. No soy Dios, esto no es mi identidad, esto no es lo que me va a dar seguridad, ni voy a lograr controlar estas realidades para poder dejarlas. Pero desde que quitamos a Dios, nuestro Shabbat, nuestro santuario, nuestro templo es el trabajo. Y ahí, aunque no lo reconozcamos, muchos de nosotros buscamos nuestras aspiraciones más profundas y por eso estamos queriendo controlarlo. Y por eso no lo soltamos, porque depende de nosotros. En el fondo, hermanos, confiamos en nuestras obras. Confiamos en nuestras obras. Queremos encontrar seguridad en ellas, valor en ellas. Queremos justificarnos por las obras. Hay mucha gente que quiere traer el cielo a la tierra mediante el trabajo. Es a través del trabajo que quieren suplir las aspiraciones más profundas de su alma. Y por lo tanto son esclavos realmente del faraón. Como dije, estamos buscando nuestro Shabbat en el trabajo y no en Dios. Y esa es la razón por la que aun cuando paramos, no logramos parar. Hermanos, para quitarnos de esa esclavitud al trabajo, Dios tuvo que hacer algo impresionante. La ley no fue suficiente. No fue suficiente. El pueblo de Israel la rompía una y otra vez, igual que nosotros. Por lo tanto, más adelante Dios liga el Shabbat a la tierra de la promesa. Y les dice, yo os voy a dar una tierra en la cual hallaréis descanso. Pero aún más adelante en el texto bíblico se nos dice que nada menos que la obra del Cristo, la obra del Mesías,
podía traer verdadero descanso al alma humana y al pueblo de Dios. Solamente Cristo podía venir a traer el descanso que necesita el corazón. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid, lo vuelvo a leer, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús vino ¿a qué? A realizar todo el trabajo. Todo el trabajo que trae nuestra paz y nuestro descanso. Él es el descanso del alma. Por lo tanto, hoy en día, amada iglesia, y voy terminando con 2 aplicaciones, hoy en día tú me puedes preguntar, ¿cómo practico yo hoy el Shabbat? ¿Cómo obedezco el 5.º mandamiento? Porque sigue en el decálogo y por lo tanto sigue vigente. Los 10 mandamientos son vigentes para todo creyente. ¿Cómo practico este mandamiento a partir de la obra consumada de Cristo? En primer lugar, tú lo practicas cuando descansas por completo tu corazón en Jesús. En la fe, en Él, en lo que Él ha hecho a tu favor. Nuestra confianza no está en nuestro trabajo para proveernos, para tener seguridad, para tener identidad, no. Nuestra confianza está en el trabajo de Cristo. ¿Y sabéis por qué podemos descansar? Porque Él ha terminado su trabajo. Tú puedes soltar tu trabajo aun cuando no esté terminado porque Él ya terminó el suyo. Y quiero decirte algo, el de Él es un trabajo determinante. El tuyo es tangencial. Te voy a decir algo así bien loco, da un poco igual que lo termines o no. En efecto, te podrías morir hoy sin terminarlo. Pero si confías en Cristo, tú descansas en un trabajo que ya está completo, perfecto y terminado. Y es un trabajo, amada iglesia, que te garantiza todos los bienes del cielo, pero también todo el cuidado de la tierra. ¿De verdad tú piensas que la provisión que tú recibes está ligada en última instancia a tu trabajo? Desde luego Dios utiliza el trabajo como medio para darte techo, darte comida, pero no, Señor. El que te pone pan en la mesa, el que te da un techo y el que te viste es el Dios Santísima Trinidad. Y si Él quisiera dejar de hacerlo, lo deja de hacer. Y si Él quiere hacerlo sin que tú puedas trabajar porque te da un no sé qué de salud y no puedes ir más, Él te puede hacer millonario sin trabajar. Nosotros podemos descansar porque Él ha hecho una obra completa. Porque todo el trabajo que de verdad importaba, que era pagar el precio de nuestros pecados, obedecer toda la ley a nuestro lugar, ya fue hecho. Así como el Padre terminó su obra en la creación, el Hijo ha venido a terminar su obra en la recreación para que ahora tú puedas descansar. Para que tú puedas descansar. Amada iglesia, si tú entiendes el Evangelio, tú tienes que saber que puedes soltar el trabajo y que debes hacerlo. Pero sabes, el descanso que Cristo nos otorga, el descanso del alma, de sabernos reconciliados con el Padre, de saber que todos los favores del cielo ya son nuestros por todo lo que Él ha hecho. ¿Sabes? Ese descanso no te acompaña un día a la semana, te acompaña de lunes a lunes. Y tú vas a descansar descansando y tú vas a descansar trabajando. Porque aunque trabajes, ese trabajo interno que es el que nos promueve yo la tengo, la úlcera esta. Ese trabajo interno se acaba. Sigue el trabajo, pero el interno descansa. Eso solo Cristo lo puede dar. Ese descanso que nos acompaña de lunes a lunes, solo Cristo lo puede dar cuando Él y no el trabajo es tu santuario. Cuando Él es tu Dios, cuando Él es tu templo, cuando Él es tu descanso, cuando descansas en Él. Y mira, por el bien tuyo y de tu alma, arrepiéntete de hacer del trabajo tu Dios, arrepiéntete. Déjalo antes de destruir tu carácter, tu familia y tu eternidad. Déjalo. Tu trabajo no es Dios. No te dará lo que necesitas cuando el último aliento se vaya de tus narinas. En ese día, cuando ya no puedas trabajar, solo Cristo. Solo Cristo. Por lo tanto, la primera aplicación del Shabbat es descansa en el trabajo que Cristo ha hecho por ti.
Pero la segunda aplicación del Shabbat es que guardes el día del Señor. Que guardes el día del Señor. Sabes, es muy interesante darse cuenta cómo desde la resurrección de Cristo la Iglesia ha reconocido que el domingo es el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 nos dice que Juan estaba en la isla de Patmos y dice, estando yo en el día del Señor orando, el Señor le habló. De modo que la Iglesia ha reconocido que en esta regénesis, antes de la obra de Cristo, de recrear todas las cosas, era ese sábado, ¿no es verdad? Era ese Shabbat. Era el último día en la esperanza de un nuevo día. Pero ahora a partir de la obra de Cristo hay una nueva creación, hay un nuevo día que empieza el domingo, arranca la semana, una nueva creación y hay un nuevo día. Y la Iglesia, no de una manera legalista, no de una manera litúrgica en el mismo sentido del antiguo pacto, no. Pero ciertamente la Iglesia ha entendido que hay un día a la semana, hay un día a la semana muy especial que es el domingo, donde nosotros detenemos nuestras obras para poder rendir culto al Señor. ¿Qué hacemos el domingo? Bueno, congregamos en este lugar. El domingo es un día para congregar como iglesia, es un día en el que oramos, es un día en el que nos exponemos a la palabra, es un día en el que damos nuestras ofrendas y diezmos. Aunque no lo hagamos ese día lo recordamos, ¿no es verdad? Porque es parte de nuestro trabajo. Es darle a Dios lo que no nos pertenece. Esto es tuyo. Yo te lo doy a ti, Señor. De todo lo que me has dado, yo te devuelvo y descanso y no me ato al dinero. Soy libre de él también, es tuyo. El domingo es el día en el que renovamos nuestras fuerzas y en el cual calibramos la dirección de la vela de nuestro barco para el restante de la semana. Es un día en el que venimos como ejército a este lugar para cantar alabanzas a nuestro Dios. Sintamos o no sintamos, nos apetezca o no, aquí nos levantamos y decimos, gloria a tu nombre, Señor, y nos exponemos a su palabra y nos preparamos para una semana más que viene. Pero también es un día en el que descansamos, en el que lo pasamos bien, en el que al salir de este lugar comemos alrededor de la mesa algo que le gusta a nuestros hijos, apagamos el móvil, no estamos en la tele y disfrutamos unos de otros. Para nuestros hijos el domingo tiene que ser el día más feliz de la semana. Es el día en que por la mañana les haces huevos y bacon antes de salir. O les pones jamón serrano, pata negra. Mejor, más español, ¿no es verdad? Sabes, es un día donde te alegras y disfruta y descansa con tu familia, pero también con los hermanos en la fe. Ahora, ¿tiene que ser el domingo, pastor? Vamos a ver, es el día que la iglesia lo hace y por lo tanto, en la medida de lo posible, debe ser. Pero ¿qué ocurre si no puedo el domingo? Hay gente aquí que trabaja en el hospital y a veces tiene guardias o policías que tienen que estar de guardia también trabajando. Entonces, ¿peco si yo no guardo el domingo? No. Romanos 14, del 5 al 6, dice el apóstol Pablo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, y ahí es el Shabbat, es el día del Señor, el domingo. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Por lo tanto, sí hay un cambio del antiguo y el nuevo pacto. Hermanos, no tiene que necesariamente ser el domingo. Por lo tanto, si tú trabajas el domingo, puedes venir a congregar el martes. Y está bien. Tú separas el martes y descansas el martes. Bien, un día tiene que ser. Y tiene que ser evidente que ese día es. ¿Vale? Para que tú puedas estar practicando el Shabbat y el descanso que viene del Señor. A la iglesia a trabajar, pero bueno, hoy a descansar. Vamos a orar. Grupo de alabanza, si podemos terminar un canto. Padre, queremos darte gracias porque tú quieres ordenar nuestras vidas en todas las áreas. Queremos alabarte, Señor, porque tú eres un Dios que viene a darnos alegría, a restaurarnos, a santificarnos en nuestro trabajo y en nuestro descanso. Yo quiero pedirte de todos milagros en algunos de los hermanos que han entrado a este lugar, hermanas que están aquí, tal vez algunos muy desanimados con su trabajo, llevando un yugo insoportable. Yo quiero pedirte que tú les des descanso.
Quiero pedirte que ellos puedan mirarte a ti y que tú, Señor, seas dándoles una paz, un gozo y una alegría que ellos jamás pudieron imaginar que podía existir en semejante trabajo o en semejante circunstancia. Algunas madres en este lugar que se están dedicando a la crianza de sus hijos y a veces es un trabajo tan difícil, de tanto sufrimiento, que una vez más ellas puedan abrazar el yugo de Cristo y puedan experimentar esa carga ligera que viene de ti, Señor. Pero también quiero de manera muy especial, Padre, pedirte que tú des arrepentimiento para aquellos en este lugar que han hecho de su trabajo su santuario. Señor, yo quiero pedirte que mientras hay tiempo, para el bien de sus almas, Señor, para el bien de sus familias, para el bien de la congregación a la que amo, que tú les des arrepentimiento, les des obediencia a Cristo, les des el soltar y descansar, les des el ejercitar la fe y confiar en que solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.